Dice el Salmo 122, 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y si hay un lugar a donde uno vaya y la pase bien, es en este lugar. Aquí venimos a eso, a recibir la bendición de Dios y a darle la gloria a Él. Amén. Cierre sus ojos por un momento, mira, este hermano, y diga lo siguiente: amado Jesús, te doy gracias por mi vida, te alabo, honro tu nombre. En esta mañana abro mi corazón para que me enseñes tú mismo tu palabra. Siémbrala en mi corazón y que yo pueda ponerla por obra solamente para que tú seas glorificado. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, el propósito en esta mañana, oigan bien, oídos despiertos, ojos abiertos. El propósito de la palabra: aumentar, elevar, dar crecimiento a nuestra confianza, a la entrada al reino de los cielos. Dar mayor seguridad. Eso se puede hacer, porque tenemos un nivel de confianza, pero a través de la palabra, ese nivel va creciendo y cada día estamos más seguros de que estamos entrando al reino de Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias a leer la palabra con toda reverencia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito de la compasión. Dice la Biblia que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor.
¿Qué es eso de la compasión? ¿Se puede hablar de compasión? No es tan fácil hablar de compasión, pero Jesús tenía la compasión. ¿Qué es la definición de compasión? Sentimiento de pena, profunda empatía que mueve a la acción, reflejando el amor incondicional, la misericordia y el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. Compasión significa llorar juntos, sufrir juntos, acompañarnos. Esa es la compasión. En definición, de acuerdo al diccionario de la lengua española, compasión significa que se mueven las entrañas por el dolor ajeno. Pero no es solamente ese sentimiento, sino que mueve a la acción. Versículo 35 dice que Jesús iba por las ciudades demostrando su compasión, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad, supliendo toda necesidad. Pero ¿por qué eso de compasión? ¿Por qué Jesús tuvo compasión? Entonces uno dice, porque sí, o porque como Él es el Hijo de Dios, Él debe tener compasión del ser humano. Pero esa no es la respuesta. La respuesta sería, primero, por su gran amor. Y segundo, porque vio la condición de las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas significa vulnerables, sin protección y dispersas, confundidas. No sabían para dónde iban. ¿Por qué las ovejas? ¿Por qué Jesús no nombra otro animal? Porque las características de las ovejas eran o son como las multitudes que él vio. Y una oveja, sin un pastor, está desprotegida. Es vulnerable a los peligros y puede ser afectada. Y las multitudes estaban en esa condición. Ahora, dice que estaban dispersas. Una oveja necesita un pastor para saber hacia dónde va. Por sí sola, la oveja no se puede guiar, ni ella sabe encontrar su alimento. Necesita al pastor para que la guíe y la lleve
a los pastos. Y él vio las multitudes de esa manera. Las multitudes estaban agobiadas por las reglas religiosas, por la imposición de la religiosidad de los líderes religiosos. Y estaban buscando un descanso o alguien que los aliviara. Así es que nos especifica la palabra. Y Jesús se muestra como el buen pastor y como la puerta de la salvación para las ovejas. Y para hablar de compasión, uno tiene que haber vivido la experiencia. Y en la parábola de las 100 ovejas, nosotros no nos contamos entre las 99, que no necesitan salvación, sino la oveja perdida, que se extravió y que estaba desamparada y que él dejó las 99 por ir a buscarla. Y cuando la encontró, la cargó en sus hombros y muy gozoso volvió al redil donde deben estar las ovejas. Amén, hermanos. Eso es la compasión. Y como ya entendimos qué es la compasión, no vamos a decir, no, solo Jesús puede tener compasión, sino que la compasión se transmite. Y dice la Biblia en el siguiente versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y en esta mañana podemos entender estos versículos de que Jesús nos involucra primero a la oración, rogad, orad, para que el Señor de la mies envíe obreros a sus mies. Y segundo, para que los obreros vayamos a la mies. La mies es mucha, a la verdad la mies es mucha. Ahora vamos a mirar un siguiente pasaje que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 22, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 24 en adelante. Dice la palabra del Señor, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido
conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Seguimos hablando de los obreros. La palabra obrero significa trabajo, servicio. Y dice la Biblia que hubo una discusión entre los discípulos de Jesús. Discípulo significa alumno, los alumnos. Y todos somos discípulos, todos somos alumnos. En el momento en que Jesús se estaba despidiendo y diciéndoles a ellos que ya no lo iban a ver más, después de hasta que Él muriera en la cruz. Y comenzaron ellos a preguntarse entre ellos y a decir, bueno, ¿quién es el que va a mandar aquí ahora? ¿Quién es el que va a tomar el mando? Y como natural, por la naturaleza humana, pues a uno le gusta de pronto, no, yo soy el que voy a mandar aquí. Yo soy bueno para eso, para mandar. Y Jesús, oyendo, los llamó y les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesús explica aquí en este versículo un liderazgo de poder. Aunque el significado de la palabra líder es el mismo, en los gobiernos se ha cambiado este concepto. Se le ha dado otra dirección. Y se ha hecho es una imposición de dominio sobre el pueblo. Imponen su poder a través de sus leyes y todas estas cosas. Y en vez de aplicar el significado de la palabra líder, porque el significado de la palabra líder es servir. Liderar, pero servir al pueblo. Para eso se nombra un líder, en cualquier parte, para guiar, para ayudar, para que los seguidores se sientan bien. Pero Jesús explica que los líderes se enseñorean de las naciones y ejercen su potestad. Esa es la explicación. Aún así, en organizaciones religiosas se alcanza a ver esto, que se impone el mando, se impone el dominio. Y ese no es el concepto. Y el concepto sería en el siguiente versículo, versículo 26. El concepto correcto
que es para ser líder. Mas, dice el versículo 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces ya la palabra líder tiene un complemento, y es ser líder siervo. ¿Cómo se define? Se definen los líderes siervos, se definen por lo que hacen y no por lo que son en Dios. En ellos está servir primero y liderar después. Hacen la diferencia y en el proceso impactan. Jesús les habla o nos habla de un liderazgo de servicio, porque esa es la manera de ser líder, un liderazgo de servicio. La mies es mucha y los obreros pocos. Muchas personas necesitan que se les hable y se les guíe a la salvación. El liderazgo cristiano no se impone, sino que se gana con ejemplo. El líder siervo entiende lo siguiente, que el cristiano, el creyente, no sirve a una función, sino sirve al Señor. Esa es la filosofía. El cristiano no sirve a una función. Versículo número 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Hablando de él mismo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, según este versículo, es el que se sienta a la mesa. Él es el mayor, aunque Él vino a servir, pero Él es el mayor. ¿No es el mayor el que se sienta a la mesa? ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Un ejemplo de liderazgo de servicio. En el libro de Filipenses nos dice lo siguiente, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Un líder, siervo. En el siguiente versículo 28, nos dice el Señor lo siguiente, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús le estaba diciendo eso a los discípulos. Estaba hablando de fidelidad, porque habían permanecido con Él en sus pruebas. Y en un siervo, en un líder siervo, se tiene que ver la fidelidad. Y la fidelidad, en algunos casos, se toma como una carga. Tengo que ser fiel, pero carga uno con eso. El día que entendamos que servimos a Dios y no solo a un ministerio, la fidelidad deja de ser carga y se convierte en una honra. Gloria a Dios. Es una honra vivir en fidelidad, en obediencia. No es una carga, es una honra. Versículo número 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entrando al reino de los cielos. Vamos entrando al reino de los cielos. Podríamos decir que estamos en la puerta. Como dijo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Pero entrando al reino de los cielos significa que hay que tener compasión. Significa que hay que ser un líder siervo, hay que servir y no mandar. A veces uno cree que el liderazgo es mandar, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. Y nos gusta mandar. ¿A quién no le gusta mandar? Pero que lo manden a uno, si no nos gusta. Que lo manden a uno, si no, es como más, todo yo. Pero déjeme decirles algo, hermano, permítame decirles algo en cuanto al servicio. Nosotros estamos llamados a dar un servicio en lo que sea, con excelencia, de lo mejor, con buena disposición, con todo el gusto del mundo. Sin quejarse uno. ¿Por qué yo? Otra vez yo.
todo yo. A mí me toca hacer todo. Pero póngale cuidado, cuando la gente ve la manera como usted hace las cosas, ¿lo van a seguir teniendo en cuenta? O si no van a decir, no, ese no nos sirve. Las cosas son de la manera como uno las tome. Si yo me quejo, si yo hago reclamos, la gente no me va a buscar a mí para un servicio. Van a buscar a otro que sí tenga la disposición de hacerlo. Y cuando yo hago las cosas con gusto, porque así se tiene que ver que la persona hace las cosas con gusto, con elegancia, con alegría. Entonces, uno no alcanza a terminar lo que está haciendo cuando ya le están diciendo, ay, necesitamos que nos ayudes en esto o nos ayude en lo otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué otra vez a mí? Porque Dios nos ha dado la capacidad y el talento para hacer, para prestar ese servicio y ayudar a la gente y que la gente esté satisfecha. Las personas no se fijan tanto en uno por lo que uno habla, porque es fácil hablar y muchos hablan y nos gusta hablar y decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y es que yo sí hago y yo soy. La gente mira más lo que estamos haciendo y no tanto lo que estamos hablando y cómo lo estamos haciendo. Una vez, suena duro decirlo, en mi trabajo me dijo un ingeniero me llamó en mi trabajo y me dijo, Raúl, hay que hacer esto, me presentó el trabajo, me dijo, esto es lo que toca hacerlo. Y después me preguntó, que es una pregunta valedera, ¿usted puede hacerlo? ¿Se siente capaz de hacerlo? ¿Lo puede hacer bien? Y si no, díganos y buscamos a otro. Y es la verdad, suena duro, ¿sí o no? Pero si uno no hace bien su trabajo, se van a buscar a otra persona. Liderazgo de servicio. Y dice el Señor, yo pues asigno un reino, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Con estas cosas, nosotros vamos de primeras, entrando al reino de los cielos. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? Nos parecemos a la parábola de la fiesta de bodas. Vamos vestidos de bodas, entrando al reino de los cielos. Como vamos a la puerta, como estamos en la puerta, entonces no vamos a retroceder, ni vamos a mirar atrás.
sino que nuestra mirada está hacia el reino de Dios. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Yo os asigno un reino. En Mateo 21:31, en la parábola de los dos hijos, Jesús le pregunta a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los fariseos, le pregunta, ¿quién de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos le dijeron, el primero. Porque dijo, no, padre, yo no voy. Pero arrepentido fue y obedeció al papá. Y el segundo dijo, sí voy, pero no fue. Entonces, cuando ellos le dijeron esto, el Señor les dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos sí le creyeron a Juan el Bautista y se arrepintieron. Y todavía Jesús los recrimina y les dice, y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís? Y estas personas, escúchenme, no estaban dentro de las multitudes de las cuales Jesús tuvo compasión. Porque estas personas que de las multitudes eran personas que estaban buscando un pastor. Y ese pastor era Jesús. Eso es lo que explica. Y más adelantico en el mismo Mateo 21:43, Jesús también le dice a los sumos sacerdotes y a los religiosos y a los escribas y a los fariseos, les dijo, el reino de los cielos es quitado de vosotros y dado a gente que produzca frutos de él. Estamos llamados a eso. Esto es un compromiso. Muy pocos se comprometen. Muy pocos. Pero en esta mañana, con todo respeto, hermanos, esta palabra compromete a servir, a ser un líder siervo, a entrar con seguridad al reino de Dios, a producir frutos de Él. Cierre sus ojos, hermanos. Levante sus manos y diga, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque has hablado a mi corazón. No tenemos la capacidad, no tenemos la sabiduría suficiente, pero estás tú, Señor, que todo lo sabes, que todo lo conoces. Y tenemos la unción del Espíritu Santo para poder servirte, Señor, y llevar frutos en tu reino. Gracias por las palabras, Señor. Te pedimos con toda humildad que nos ayudes a ponerlas por obra, a practicar, a tener este sentir que tú tuviste también, amado Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Rendimos toda la adoración a ti, porque tú eres digno, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Se escucha el sonido de las campanas, corazones vuelven a despertar. Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas de los amaneceres de libertad.